Bienvenidos al aula magna de esta escuela judicial. A continuación, escucharemos la conferencia magistral titulada Los derechos de los migrantes, la realidad mexicana, que será impartida por el doctor Edgar Corzo Sosa, visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Para tal efecto, invito al maestro en Derecho, Marco Antonio Morales Gómez, integrante del Consejo de la Judicatura del Estado de México, a hacer uso de la voz en su calidad de moderador. Muchas gracias. Quisiera, en primer término, doctor Edgar Corzo Sosa, expresarle la más cordial de las bienvenidas de la familia judicial mexiquense y particularmente nuestro presidente, del doctor Sergio Javier Medina Peñalosa, y darle las gracias por su participación en este importante evento académico que nuestra escuela judicial y la colaboración con instituciones españolas y mexicanas se ha llevado a cabo. Es investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. El Sistema Nacional de Investigadores lo distingue con el nivel 3. Es director de la publicación periódica Cuestiones Constitucionales, Revista Mexicana de Derecho Constitucional. Actualmente es el quinto visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo de los programas de atención de personas en migración, programa de agravios a periodistas y defensores civiles de derechos humanos y el programa contra la trata de personas. Sin duda, la movilidad nacional e internacional de personas forma parte de los derechos humanos fundamentales, siendo la migración un fenómeno que impacta directamente en el desarrollo económico y social de los países de origen, de los de tránsito y de los de destino. En las últimas décadas se ha experimentado un incremento significativo en su intensidad y magnitud. Por ello resulta trascendente la participación de nuestro conferencista en el sustrato de realización de este segundo Congreso Internacional de Filosofía del Derecho y por ello es muy satisfactorio dejarlo en el uso de la palabra. Por favor, doctor. Quiero agradecer, por supuesto, la invitación para estar aquí. La invitación para estar aquí en esta honorable, prestigiosa y muy renombrada escuela judicial de esta entidad federativa. No había tenido la oportunidad, pero referencias había tenido y había tenido muchísimas. Y me siento cómodo, me siento bien porque estoy conociendo en este momento una institución de mucho prestigio, de mucho renombre y sé cuáles son las actividades que se llevan a cabo. Así que agradezco que sea este el foro para dirigirme a ustedes. El tema migratorio no es del todo novedoso. Ha existido desde siempre. Siempre nos hemos movido, como que nunca estamos a gusto. De un lugar para otro, de un país para otro, de una ciudad a otra ciudad. Hay migración interna, hay migración internacional. Todos, yo creo que todos, en un momento hemos sido partícipes de la movilidad humana. México tiene una posición geográfica muy especial. En un contexto global y quizá en un contexto más regional, considerando nuestro vecino del norte y nuestros hermanos del sur, Centroamérica y del sur, podemos decir que México tiene una posición geográfica de origen, de tránsito, destino y retorno de la movilidad humana, de la situación de la migración. Hay una cantidad importante de personas en contexto de migración de origen mexicano que se encuentran en los Estados Unidos de Norteamérica.
33.6 millones según la Oficina del Censo de Estados Unidos. El año pasado entraron a territorio mexicano 27.681.802 personas. En este año, considerando de enero a junio, la entrada llegaba a 15.404.886 personas. Todo esto tiene que ver, por supuesto, con actividades de turismo, de negocios, de cruceros, tripulaciones de distintas embarcaciones, razones humanitarias, diplomáticos, trabajadores fronterizos, extranjeros residentes en México, mexicanos residentes en el extranjero. Es decir, es un número bastante importante de un flujo migratorio, de una movilidad humana. Se presentaron en el 2014 a las oficinas del Instituto Nacional de Migración y por lo tanto fueron devueltos 56.382 personas, originarias principalmente de El Salvador, de Guatemala y de Honduras. Los mexicanos repatriados de Estados Unidos ascendió la cifra en el 2014 a 137.796 personas, y de ellas, menores de 18 años, 14.352. Hoy en día, considerando el periodo de junio, pues estamos viendo una cifra de repatriados que ya supera las 100,000 personas. 100,000 personas en movimiento, como les estoy indicando, de mexicanos repatriados de Estados Unidos. Con estos datos, pues yo creo que datos duros, podemos ubicarnos en la situación que está aconteciendo en nuestro país y en nuestro cercano entorno. Si esto lo ampliáramos, si la pantalla la abriéramos un poco más, pues vemos lo que está pasando en Europa, por supuesto, en la posición del este, Medio Oriente, en fin, en todos lugares siempre ha habido movilidad humana y siempre han habido periodos de crisis de movilidad humana. Me quiero referir en las reflexiones de hoy solamente a una parte. Sería imposible hablar de los derechos de las personas en contexto de migración con referencia a la realidad mexicana. Es un tema muy amplio. Yo nada más me quiero referir a la parte que corresponde a los mexicanos que están en contexto de migración. Y eso implica mexicanos que se van a Estados Unidos y mexicanos que estaban en Estados Unidos y que regresan a su país, a nuestro país, a México. Y por supuesto, desde el punto de vista de los derechos humanos. La ubicación entonces que les comentaba, es ubicación de los derechos humanos de las personas migrantes que están en México. A esta no me referiré, y eso implica a todos nuestros hermanos de Centroamérica que pasan por nuestro país, se quedan en ocasiones y a veces continúan con su ilusión de llegar a los Estados Unidos de América. No resisto comentarles dos últimas recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Una tuvo que ver, nada más para que vean el drama humano, la vulnerabilidad que existe en este tema. Una primera recomendación tuvo que ver con el caso de una niña ecuatoriana. El otro tuvo que ver con el caso de un niño hondureño. Ambos menores de edad en contexto de migración no acompañados. Y no acompañados no significa que no haya una persona a su lado. Muy probablemente será una persona que conocemos, se dedican a actividades no lícitas de andar transportando a las personas y que son conocidos como polleros. Pero se dice no acompañados porque no está a su lado alguien mayor de su familia o no hay alguien que los represente jurídicamente. En ambos casos
se encontraban estos menores de edad, estos niños en contexto de migración no acompañados. El caso de la niña ecuatoriana llegó por cuestiones de destino desde Ecuador, fíjense nada más toda la travesía, atravesó América Central y después atravesó todo México, hasta que llegó a Ciudad Juárez. Estaba a punto de llegar. Sus padres le habían pedido, sus padres que estaban en Estados Unidos, habían pedido que la niña fuera llevada hasta donde estaban ellos, una menor que tenía 12 años. Iba con una persona no acompañada, llegó hasta Ciudad Juárez, y ahí, por cuestiones del destino, el coche en el que transitaba con la persona que transitaba tuvo problemas, se acerca una patrulla, le preguntan a la niña que si viene con él, dice la niña que no lo conoce, lo cual es cierto porque él estaba cumpliendo una función, la toma la policía municipal, la canaliza al sistema de desarrollo integral de la familia, y el DIF a su vez la lleva a un albergue que tiene un convenio con el sistema DIF. La persona, imagínense, 12 años, había posibles secuelas, no se sabía, sí había secuelas, pero no se sabía en qué momento había sido violada, si fue en Ecuador, si en el viaje, si en México, o si al menos no recientemente en la Ciudad Juárez. Entonces, tenía secuelas de este suceso muy importantes. Su situación de vulnerabilidad, ya de estar sola, se sumaba con una situación psicológica muy grave en ese momento. Pues fue dejada en ese albergue, y en el albergue no se le prestó ninguna atención correcta. Incluso el Ministerio Público en su momento acudió tarde, no levantó el acta, regresó en la madrugada, la despertaron, en fin, una situación exageradamente vulnerable. Al día siguiente, a los 3 días de estar en el albergue, se encierra en uno de los baños, que son colectivos, por 20 minutos, y ya cuando logran abrir la puerta, la niña ecuatoriana se había suicidado. O sea, este es uno de los dramas que vemos nosotros en estas cuestiones, en donde por supuesto se trata de niñas, niños, adolescentes en contexto de migración no acompañados, y en donde el Estado debe desplegar todas sus facultades, las que tiene y las que todavía no tiene, para poder realizar una labor de atención temprana, rápida, inmediata, cuando estamos hablando de menores en contexto de migración. El otro menor, el de Honduras, se subió, llegó a México, joven, varón, y se subió a la Bestia. La Bestia, acuérdense que es el tren de carga, en el cual aprovechan las personas en contexto de migración para no caminar, aprovechar el trayecto, un aventón, y eso implica toda una situación de riesgo. Se subió a la Bestia y de repente se cayó. No se sabía si fue empujado o no, pero se cayó y se fracturó la muñeca. Se fracturó la muñeca, acudió a un lugar cercano, le pusieron un yeso, se quitó el yeso, se volvió a subir y él siguió con el camino hasta que aquí en el Estado de México finalmente lo detienen, lo rescatan, dirían algunas autoridades, y lo llevan a las instituciones correspondientes. Lo pasan a una estación migratoria, y en esa estación migratoria no le realizan los estudios correspondientes, no obstante que ya tenía un análisis de la Cruz Roja y diciendo que esa muñeca que se había roto, si no se intervenía con rapidez, era muy probable que iba a sufrir la extremidad correspondiente. Por cuestiones del destino, una persona que estaba en la estación migratoria se acercó a la Comisión Nacional, presenta la queja a nombre de este menor, de esta persona menor de edad. Acudimos y es hasta ese momento en que se ordena que se le dé la atención médica correspondiente. Ya cuando se le da la atención médica se dice ha desarrollado callo,
y por lo tanto la extremidad ya está atrofiada y no se puede hacer absolutamente nada. Un caso que implicó el primero la vida y otro caso que implicó una cuestión de integridad personal, salud personal de estas personas que están en contexto de migración. Hay una frase en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y cada vez le encuentro más sentido. Los derechos humanos tienen una funcionalidad dependiendo el momento en el cual se encuentre la persona. Yo le llamo a esto derechos humanos en funcionamiento o derechos humanos en movimiento. La frase que se utiliza es: los derechos van contigo. Es un eslogan, ciertamente, pero es un eslogan que yo creo da en el punto cuando se trata de los derechos humanos de las personas en contexto de migración. Hay 3 momentos a los cuales me quiero referir para tratar de marcar solamente unas reflexiones en torno a este tema. Un primer momento es para llegar a Estados Unidos. Un segundo momento es en Estados Unidos. Y un tercer momento es de regreso de Estados Unidos. Yo creo que podemos ver algunos derechos que son los que quiero marcar en esta reflexión en estos 3 momentos. El primero de ellos, para llegar a los Estados Unidos, a los estados de Norteamérica. El tema, por supuesto, o el punto importante es cruzar la frontera. Ya sabemos, a nadie se nos oculta que hay múltiples formas de cruzar la frontera. Por arriba, por la superficie, por abajo, por donde sea, pero el ingenio latino, no solo el mexicano, el ingenio latino es inconmensurable. Siempre va a haber posibilidad de cruzar la frontera y no precisamente por los puntos que están establecidos legalmente para cruzarlas, sino por puntos que no están reconocidos, por supuesto. Solamente hay un reconocimiento a lo largo de toda la frontera norte de 12 puntos oficiales. 12 puntos oficiales en donde hay una entrada y salida, digamos, oficial. ¿Cuántos hay no oficiales? Pues hay muchísimos más. Pues bueno, aquí en esto tenemos riesgos para la protección de los derechos humanos. No estoy hablando del cruce normal. Si hiciera referencia al cruce normal, pues también en ocasiones hemos tenido algunos problemas de derecho humano a la integridad personal e incluso la vida. Lo hemos visto. Cualquiera que quiera cruzar por una garita de San Isidro, por ponerles una en Tijuana, pues puede ser una persona ir a pie y en determinado momento que le hagan la revisión, pero ya estando en el territorio norteamericano se puede poner nerviosa. Y si además de ponerse nerviosa se resiste a una revisión o a una segunda revisión, la situación puede ser compleja. Existe la aplicación de lo que le llaman el famoso taser. El taser es la aplicación de un instrumento con energía eléctrica que con 2 puntos a una persona se le clava y prácticamente lo electrocuta. Depende, por supuesto, el voltaje de que estemos hablando, pero en ocasiones el cuerpo reacciona diferente. Hay casos en donde ante este uso de la fuerza indebida para someter a una persona en una revisión administrativa normal, pues puede tener un desenlace fatal. Entonces, aquí está muy en juego nuestro derecho a la integridad personal. El derecho, sí, no es correcto que esté uno cruzando sin documentos, eso no se puede sostener, pero bueno, eso frente a una revisión con uso de fuerza que puede ser considerada como letal de perdiendo el organismo, pues sí está afectando nuestros derechos. También tenemos la famosa Border Patrol, la patrulla fronteriza. Y ya no estamos hablando por los cruces normales, sino por los cruces clandestinos, en donde nuevamente podemos ver problemas de uso de fuerza letal de manera indiscriminada.
Hay casos, y están documentados por supuesto, en donde lo único que se le ocurre a la patrulla fronteriza es utilizar un rifle para parar a la persona y por supuesto esa persona puede quedar lisiada o inclusive puede perder la vida. Nuevamente, nuestro derecho humano a la integridad personal y nuestro derecho humano a la vida. ¿Frente a qué? Frente a lo que nosotros consideramos en nuestro país una falta administrativa. Simple y sencillamente una falta administrativa. En Estados Unidos, en cambio, la situación no es tan sencilla de una falta administrativa. Segundo momento, estando en Estados Unidos, ahí las cosas es diferente. Si alguien entra una vez, lo sacan, lo deportan y vuelve a entrar, muy probablemente será llevado a un centro de detención. Y eso implica que ya no es una sanción administrativa, sino que se convierte en una sanción penal. Y entonces ya estamos frente a un ilícito. Y ya las personas se encuentran en centros de detención. Aquí yo creo que vale la pena indicar que el sistema norteamericano en cuestión de protección de derechos humanos funciona de una manera diferente al sistema mexicano que tenemos nosotros de protección de los derechos humanos, tanto lo jurisdiccional como lo no jurisdiccional. Me referiré solamente al no jurisdiccional. Los civil rights, los famosos derechos civiles de los norteamericanos. ¿Tienen derecho los mexicanos que están en el extranjero, en Estados Unidos, a estos derechos civiles? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. La gran diferencia está en que aquí lo que más puede crear un cambio o una protección de los derechos humanos es un criterio jurisdiccional, un precedente. Los órganos jurisdiccionales finalmente, si fijan un criterio, con ese criterio, por supuesto, es como se puede avanzar en la protección de los derechos humanos de los mexicanos en Estados Unidos. Piénsese, por ejemplo, en el Acuerdo López-Venegas. El Acuerdo López-Venegas ya es un precedente que no llega a ser emisión de una sentencia, pero sí de una conciliación, de un acuerdo, de una negociación entre una institución protectora de derechos humanos y el gobierno de California, solamente la entidad de California. ¿En qué consiste este acuerdo López-Venegas? Pues consiste simple y sencillamente que todos aquellos mexicanos a los que se encontró en California y a los cuales se les invitó de una manera muy amable que firmaran su orden de salida para mandarlos inmediatamente a México, para que se fueran a tomar el cafecito a México, ya no lo tomaran en Estados Unidos, esa invitación para firma voluntaria, entre comillas, de la orden de salida, pues significó que se les estaba quitando, se les estaba haciendo nugatorio su derecho a un juez de migración, el debido proceso llevado en defensa de las personas en contexto de migración, de los mexicanos en este caso, en un determinado periodo que fueron invitados a salir del territorio de California. Entonces, aquí lo que se logra es un acuerdo, y un acuerdo con el cual se respeta el debido proceso. En consecuencia, todos aquellos que fueron invitados a salir firmando voluntariamente una orden de salida a México, pueden, incluso en este momento que estoy haciendo uso de la voz, el plazo termina hasta diciembre de este año, a mediados de diciembre de este año, esto es algo actual, vigente, pueden hacer uso de este acuerdo, regresar a los Estados Unidos y entonces sí ejercer su derecho de presentarse ante un juez de migración. No quiere decir que vayan a obtener la residencia. No quiere decir que vayan a tener un estatus legal migratorio, pero sí quiere decir que a lo mejor el juez de migración tome en consideración los años que lleva en Estados Unidos, tome en consideración que ha estado trabajando, tome en consideración que tiene hijos, que ha estado viviendo allá, y a lo mejor tomando en consideración esas circunstancias tiene una mejor posibilidad para una residencia normal en los Estados Unidos. Ese es un precedente
Interesante. Ese es un precedente que por supuesto vale la pena tomarlo en consideración. No se me oculta, por supuesto, y ya me lo han dicho varias veces, que sí, que ante este acuerdo está muy bien que regresen, pero eso también implica que ahora quizá las autoridades norteamericanas lo que van a hacer es pues ya no utilizar la voluntaria orden de salida, sino que muy probablemente muchas personas podrán ser enviadas a los centros de detención. Sí, hay riesgos, pero yo creo que en este caso el acuerdo que se logró es muy importante. Existe, por supuesto, prácticas diversas. Hay un derecho en los Estados Unidos que si se nace en territorio de Estados Unidos, se es norteamericano. Eso nosotros lo sabemos muy bien. Sin embargo, en el caso de Texas, si naces, se acaba de cambiar la práctica y por supuesto está impugnada. Si naces en territorio tejano, pero eres hijo de padres indocumentados, no puedes acceder a la nacionalidad de los Estados Unidos. Es un, por supuesto, candado que se acaba de establecer como una práctica. El gobierno mexicano, ante este caso que está en subyúdice, está en juicio en Texas, acaba de presentar una solicitud o un documento de amicus curiae como amigo del tribunal para presentar y decir por qué se considera que esa es una situación que viola los derechos humanos de los mexicanos en el extranjero. La situación, por supuesto, no es fácil, pero lo que sí les quiero decir entonces es que a través de los casos, a través de los precedentes, en un sistema de norteamericano de common law, es como se puede abrir brecha para el reconocimiento de los derechos que tienen los mexicanos. Pero hay otro derecho que todo mexicano que está en Estados Unidos residiendo de manera documentada o no documentada, lo debe de tener presente y lo tiene presente. Estoy hablando, por supuesto, del derecho a la protección consular. Derecho a la protección consular. Tienen los mexicanos que están en situación, en contexto de migración en Estados Unidos, derecho a la protección consular. Sí lo tienen. Sí lo tienen, pero ¿esto en qué se traduce? El artículo 36 de la Convención de Viena para las Relaciones Consulares lo establece y no es motivo ahorita de hablar de toda la motivación y fundamentación al respecto. Pero sí se establece y se establece en 4 aspectos desde mi punto de vista. Son 4 contenidos que tiene este derecho a la protección consular que desde mi punto de vista es trascendente para los mexicanos que están en contexto de migración en los Estados Unidos. Primero de ello, obviamente están referidos más a la materia penal, están referidos a las detenciones, ¿sí? Entonces, el primero de ellos es el derecho a la información consular. Información consular. Eso significa que una vez que una persona es detenida o es puesta en un centro de detención o hay alguna acción que esté limitando, deteniéndola o afectando su libertad personal, hay una obligación del Estado y un derecho de la persona para que se le informe inmediatamente que tiene derecho a su vez a una notificación consular y a comunicación consular. Es decir, quien lo detenga y advierta inmediatamente que es una persona no de Estados Unidos, debe de hacerle valer ese derecho a la información consular, que significa notificación al consulado, pero además comunicación con el consulado. Es un derecho humano. Antes se pensaba que no era un derecho humano la protección consular, que eso nada más dependía entre los estados, facultades entre los estados. Afortunadamente ya hay opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y además hay sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que nos indica que sí es un derecho y por lo tanto, desde el momento que sea detenido, tiene que cumplírsele el derecho a la información consular. Primero de ellos. Segundo de ellos, notificación consular. No solamente te informo que tienes derecho a que le digan a tu consulado, sino que además se le debe notificar al consulado.
y se le debe notificar de manera especial y muy directa, con una constancia especial. Hemos tenido casos internacionales en donde el gobierno mexicano está argumentando la falta de notificación consular de algunos mexicanos que se metieron en problemas en Estados Unidos y que recibieron una condena. Y en algunas entidades federativas de Estados Unidos ha lugar a condena de pena de muerte. Cada vez que hay un caso, ustedes lo verán en la prensa, México, el gobierno hace su protesta, trata de hacer valer que no se cumplió con ese derecho a la notificación consular. Notificación consular significa, entonces, no nada más te informa a ti detenido, sino que además le aviso al consulado de que tú estás aquí y de que estás aquí, y eso ya tiene consecuencias mayores, porque si el consulado sabe que está uno detenido o una determinada situación, en principio la labor que tienen que hacer es en defensa del mexicano. El tercer contenido tiene que ver con la comunicación consular. Ya no es solamente notificarle, sino que ahora el consulado es el que, por supuesto, puede tener una comunicación, siempre y cuando el mexicano así lo considere. Puede ser que la persona mexicana diga: yo no quiero nada con mi consulado, y en ese caso no puede hacer nada el consulado. Pero en el caso que sí lo diga, pues entonces estamos hablando de un derecho a la comunicación consular. Te hablo, te digo, ayúdame, consígueme esto, hazme esto otro, oye, me están pidiendo acta de nacimiento, por favor, y además, visita. La comunicación consular implica, como derecho humano, la visita, y la visita tiene que hacerse a las instalaciones correspondientes. Hay quien dice que es muy difícil el acceso a las instalaciones de detención de los Estados Unidos. Da igual. Este es un derecho humano a la protección consular en su vertiente de comunicación consular, y por lo tanto se deben realizar visitas al consulado. El último contenido de este derecho a la protección consular, la asistencia consular. Ya te dijeron que puedes llamar al consulado, ya te pusiste, ya notificaste a tu consulado, ya quieres llamarle y ya le llamaste, incluso ya te visitó. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Pues ahora ya tiene derecho a la asistencia consular. ¿Y eso qué implica? Que tiene que actuar en defensa del mexicano. Tiene que actuar en defensa del mexicano. Ya no es solamente la atención, la comunicación consular o la visita en que se le dice: oye, necesito una prueba de ADN para comprobar esto. Y el consulado va a tener que actuar en esa comunicación y, por supuesto, en defensa del mexicano que se encuentra ahí. Derecho a la asistencia consular. Y en caso que no sea posible la asistencia directa del consulado en la defensa del mexicano, pues existe en este contenido de asistencia consular la procuración de asistencia legal. Es decir, si tú no puedes, por lo menos ponme con alguien que sí pueda y que pueda llevar y representarme convenientemente mis derechos en esa situación en la que me encuentro. En consecuencia, el derecho a la protección consular, desde mi punto de vista, yo creo que es clave en el ejercicio de los derechos. Falta señalar muchas cosas más. Tenemos que hacer un listado de todos aquellos otros derechos que tienen las personas estando en territorio norteamericano y, por supuesto, siendo mexicano. El abanico es amplísimo, pero yo creo que una parte muy importante es la prevención, el conocimiento de los derechos que tienen los mexicanos en Estados Unidos, ampliarlo cada vez más, capacitarlos cada vez más, saber que pueden tener derecho a una licencia de automóvil que les puede ayudar mucho sin mayor requisito, saber que tienen derecho a una matrícula consular que les puede servir de identificación, saber que tienen derecho a tomar ciertos cursos, saber que tienen derecho a que no se les exijan ciertos documentos para ejercer sus derechos en ese país, aunque puede llegar, y ya ha llegado el momento después de que has ejercido todos estos derechos sin ninguna traba, en donde te digan: no tienes el documento principal, que es el de estancia regular en los Estados Unidos. Y entonces entramos
al tercero de los momentos. La deportación, considerando el gobierno o la autoridad de Estados Unidos hacia México, o bien la repatriación, como le llamamos, como derecho humano de la persona que viene de Estados Unidos a México. De aquí hay muchas anécdotas, historias, casi novelas de lo que pasa con las entregas de los mexicanos en la frontera por parte de las autoridades norteamericanas, que si los entregan a medianoche, que si los entregan en autobuses en plena oscuridad, que si solamente son menores, que son mayores y de otro grupo, que además si dice un guatemalteco que es mexicano, pues lo consideran como mexicano y va para allá del otro lado. En fin, hay miles de anécdotas en esta parte, pero lo importante, por supuesto, es que llega sin documentos y cruza la reja. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué en materia de derechos humanos? El primer documento que necesitamos, ¿cuál es? Un documento para identificarme. Déjame identificar para existir. De otra manera, no puedo hacer muchas cosas. Entonces, es el derecho a la identidad. Derecho a la identidad en donde a lo mejor la persona ni siquiera acta de nacimiento tiene. Mexicana, por supuesto. Entonces, lo que se le da, tan pronto cruza la reja con la ropa que sea, se les da una hoja de repatriación. Una hoja de repatriación. ¿Tiene derecho a la hoja de repatriación? Sí, porque es derecho a la identidad. Ahí son los datos y dice que viene de Estados Unidos, ponen la fecha, ponen la hora y sale una fotografía. Le toman una fotografía. Ese documento de identidad sí nos ha servido y es un derecho que tiene la persona a ese documento de identidad para identificarse. ¿Identificarse para qué? Para muchas cosas. Una primera que lo piensa, no se piensa, pero inmediatamente que se dice, cae uno en cuenta. Para ir al banco. ¿Y para qué ir al banco? Para recibir dinero. ¿Dinero de dónde? De Estados Unidos, de sus familiares. ¿Saben lo que son las remesas? Es eso. ¿Cuál es la primer fuente de ingresos de nuestro país? Remesas. Entonces, necesitan ir al banco porque les están mandando dinero. Ya saben que ya se comunicaron, tienen derecho a una llamada. Y entonces le dice, mándame dinero. Les mandan dinero, pero van al banco, te aceptan una hoja de repatriación. Los bancos de la frontera, sí, porque saben cómo está la situación. Entonces, la hoja de repatriación tiene que ser un documento que valga temporalmente para que la persona pueda hacer la solicitud de sus otros documentos. Un empleo, porque ese es otro de los derechos. No solamente es el derecho a la identidad, derecho incluso a la transportación. La persona era de Quintana Roo o era de Tapachula, pero lo sacaron por Tijuana. De Tijuana a Tapachula, ¿qué hace? Es obligación del Estado mexicano y por supuesto derecho humano de la persona que está siendo repatriado que lo transporten de Tijuana hasta su comunidad de origen. De Tijuana hasta su comunidad de origen. Ese es un derecho humano que tiene la persona mexicana que ha sido repatriada. Pero también tenemos otros derechos más. Y si viene enfermo, derecho a la salud. ¿Quién lo va a atender? ¿Está en el IMSS? No. ¿Está en el ISSSTE? No. No le queda más que Seguro Popular. ¿Y Seguro Popular? Sí, afortunadamente funciona. 3 meses le dan de opción 90 días para tener seguro. Ya después de los 90 días, estamos considerando, por supuesto, que llegará a su comunidad, se restablecerá y en consecuencia tendrá otra forma de ingresar al servicio de salud correspondiente. Pero tiene ese derecho humano también a la protección de la salud y lo necesita. Empleo. Es complicado tener un empleo. Si de por sí, estando aquí y con muchos años, es difícil el empleo, pues ahora imagínense a alguien que viene sin documentos. ¿Tiene capacidades muy desarrolladas? Sí, muchos de ellos dominan el idioma inglés, pero además tienen cierta expertise, tienen ciertos oficios que han adquirido
o han sido jardineros, han sido restauranteros, o han estado atendiendo un bar, o son especialistas en cuestiones electrónicas en las casas. En fin, hay toda una serie de actividades. Pero ¿y quién les hace valer? No se trajo su documento con el cual estaba trabajando allá. A lo mejor para que le hagan valer va a estar dificilísimo. Pues tendrá que derecho a reconocimiento de su formación, derecho a la educación. Habrá que establecer la revalidación de esos estudios, de esa expertise rápidamente para que se pueda desarrollar y empiece a tener un empleo. Derecho también al trabajo es muy importante, pero el más complicado de los derechos humanos en esta cuestión ya vino de allá, ya llegó a su comunidad. Derecho a la reintegración social, que vuelva a formar parte de una comunidad. ¿De qué comunidad? A lo mejor es una comunidad a la cual conoce a 2 o 3 personas. A lo mejor sí es una comunidad con la cual todavía tiene algunas raíces. Pero ¿cómo se ve al mexicano que viene de Estados Unidos sin documentos, repatriado, cargando una pena tremenda en una cierta comunidad? En muchas ocasiones no es con los brazos abiertos. Aquí debe haber un compromiso especial de todos los gobiernos estatales, no nada más de los fronterizos, porque si bien el 100% de personas que entran por Reynosa, del 100, el 10% son de Tamaulipas, el 90% restante son de comunidades de los diferentes estados, y los diferentes estados deben de tener un compromiso especial para hacer efectivo el derecho humano a la reintegración social, y eso implica muchas acciones gubernamentales. Ya llegaste, bienvenido, no se nos olvide que viene con remesas en muchos de los casos y por consiguiente también es una persona que está aportando ciertos ingresos. Esta es una reseña muy rápida de lo que puede ser considerado como los derechos humanos de las personas mexicanas en contexto de migración en los Estados Unidos de Norteamérica. Hay mucho trabajo que hacer, ciertamente. No es lo único, estoy hablando de la frontera norte. La frontera sur tiene también lo suyo. Todo el país en sus diversos aspectos tiene lo suyo. Y si esto lo unimos a otros problemas como de trata de personas, que es un delito internacionalmente el segundo de los que ya están ahora más fuerte, pues esta situación se complica y se complica muchísimo. Con esto termino mi parte, mi exposición, y les agradezco su atención. Muchas gracias. Pues doctor Edgar Corzo Sosa, yo quisiera expresar a usted a nombre del Poder Judicial del Estado de México, de la familia judicial mexiquense, nuestra gratitud por su brillante exposición. Sin duda que la situación económica de la mayoría de los países en América Latina, como en algún momento de su plática lo comentó, y del mundo, genera condiciones de vida precarias para el gran número de sus habitantes, lo que impulsa pues a miles de personas a buscar mejores alternativas de trabajo en países con economías consolidadas. En nuestro país la migración ocupa un lugar de gran importancia en la agenda pública, como usted lo ha dejado muy claro, en virtud de que por su ubicación geográfica, historia, condiciones socioeconómicas, es tanto un país de origen como de tránsito y destino, integrándose por el alto flujo de migrantes, tanto en la frontera norte como en este momento, lo comentaba usted, la transmigración en la frontera sur que busca llegar desde luego a los Estados Unidos de Norteamérica. De los razonamientos que hemos escuchado esta tarde de parte de usted, resalta la necesidad de atender de manera preferente y particular el problema de la migración, ya que en los últimos años incluso las organizaciones criminales han aprovechado las rutas migratorias para realizar delitos diversos. Todo ello, bueno, pues ha colocado, como usted también lo ha señalado, a las personas migrantes como un grupo vulnerable, provocando que las agresiones que sufren también alcancen a quienes defienden sus derechos. Nos ha quedado claro que en nuestro país existen varios retos en la materia.
Por un lado, la migración de personas de países de América que transitan por el territorio nacional hacia los Estados Unidos y que toman como destino a México. Y por la otra, quizá la más importante para nosotros, los mexicanos que migran en busca de mejores oportunidades laborales. En ambos casos resulta de gran importancia proteger los derechos de las personas que se encuentran en esa situación, implementando las acciones humanitarias necesarias para velar por su libre tránsito, salvaguardando su seguridad, salud y sobre todo su vida. En una palabra, respetando sus derechos humanos. Las personas migrantes durante su tránsito por el territorio nacional son vulnerables, lo que en muchas ocasiones propicia que sean víctimas de discriminación, y con base en lo anterior es oportuno promover que las instituciones públicas y privadas, como lo hace la institución que usted representa y otras más, así como la sociedad en general, de manera conjunta impulsen acciones a favor de los migrantes. Señor doctor Edgar Corzo Sosa, muchísimas gracias por su participación y créame que estamos totalmente conscientes del problema que hoy nos ha ayudado a conocer de mejor manera. Muchas gracias, buenas noches. Invito al magistrado Vicente Guadarrama Hernández y a la magistrada Patricia Martínez Esparza para que hagan entrega de los siguientes reconocimientos. Al doctor Edgar Corzo Sosa por la brillante disertación de la conferencia Los derechos de los migrantes, la realidad mexicana. Y al maestro en Derecho, Marco Antonio Morales Gómez, por su destacada participación como moderador. De esta manera, damos por concluido el evento, agradeciendo su asistencia y deseándoles que pasen una excelente noche. Les recuerdo que el día de mañana la entrega de constancia se realizará en el patio central de la Escuela Judicial posterior a la clausura del Congreso.